Y le agradecemos mucho al Procurador General de la provincia del Chubut. Él es una figura muy importante de la justicia chubutense, es la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal, concretamente, de manera que es una de las piezas fundamentales que tiene la justicia y que tiene, digamos, en este contexto histórico que nos está atravesando como provincia. El doctor Jorge Luis Miquel Arena, conocido abogado de la ciudad de Trelew, procurador general y además presidente del Consejo Federal de Política Criminal. Doctor, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto en saludarlos. Bueno. Perdónenme la difonía, pero estoy con la garganta medio la miseria. No sea problema, doctor. Además sabemos que es una semana que todo el mundo la ha estado molestando, o sea que ha sido de hablar un montón. Sí, la verdad que sí. Bueno, doctor, sabemos que es histórico por un lado, es un poco un pedido que la justicia venía trayendo hace bastante, esta vez se ha encontrado allí la buena voluntad también del Ejecutivo, en definitiva de todas las piezas que permiten esta modificación, veremos qué es lo que ocurre en la legislatura, pero por lo pronto ya se ha dado un paso importante y esto se estará tratando antes de que finalice la semana, concretamente el jueves, hoy. Sí, efectivamente, para hacer un poco, retrotraernos a la génesis de este asunto, y para que se entienda, el código del cual estamos hablando es un código de corte acusatorio que salió en el año 2006. En ese año se implementó primero para la zona de la comarca, ya para la zona de ustedes, y luego de un año aproximadamente de vigencia en la comarca y que se vio que funcionaba y que funcionaba bien, se implementó en el resto de la provincia. Esto se suele hacer, digamos, en todos los lugares del país que han ido cambiando de sistema, precisamente porque como es un cambio tan profundo, primero hay que ir adaptando, digamos, a los operadores, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el 2006 tenemos vigencia de este código, el que sufrió una primera reforma allá por el año 2010. En el año 2010 se incorporaron algunas modificaciones al código, no muchas, pero algunas sí, que eran interesantes, como por ejemplo todo el capítulo que tiene que ver con el proceso rápido, lo que se conoce como juicio de proceso rápido, ¿sí? La verdad que eso no funcionó del todo y nosotros creemos entender por qué no funcionó, pero bueno, lo cierto es que no funcionó, no fueron la cantidad de juicios rápidos que se esperaban, sin perjuicio de lo cual, cuando sale alguno, llama la atención porque suele reflejarse en las crónicas, fulano de tal fue encontrado en flagrancia cometiendo un delito de hurto, de robo y demás, el día 15 de marzo, por decir algo, y el día 30 tiene la sentencia, 30 de marzo. Entonces, la gente suele decir, pero qué bien, ¿cómo puede ser que algunos tan rápido y otros se demoran tanto? Y en realidad lo que sucede, a nuestro entender, es que no se le dio la aplicación al proceso rápido que debió habérsele dado, por X razones que después se pueden llegar a explicar, al menos en nuestro parecer. Claro. Lo cierto es que se continuó con el código hasta que en el 2016, a 10 años de vigencia del código, el gobernador de ese entonces formó una comisión revisora que también integraba, junto con fiscales de Estado, un representante de cada bloque de la legislatura, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el defensor general, etcétera, para analizar, de acuerdo a los 10 años de marcha del código, si hacía falta o no alguna reforma. Claro. Y en esa oportunidad los únicos que creíamos que efectivamente había que hacer reformas y ayornarlo un poco al código, eran los fiscales, éramos los fiscales. Así es que no tuvimos mayores éxitos, independientemente de que se presentó un proyecto, nunca se trató. Y luego, allá por el 2018, se presenta un nuevo proyecto, que una vez presentado, luego se retira porque querían opinar los magistrados y en definitiva nunca volvió, hasta que en el 2022, si la memoria no me falla, se presenta nuevamente un proyecto, y es el que ahora, de algún modo, se hace eco el Poder Ejecutivo, comandado por Nacho Torres, por el gobernador, y de ese mismo proyecto se hacen modificaciones, se incorpora todo un capítulo destinado al destino de los bienes decomisados, etcétera, y ese es el que presenta el Ejecutivo y que ahora está con el dictamen favorable de la Comisión
para ser tratado hoy precisamente en la legislatura. Así que en buena hora, porque ahora al menos todos los operadores del sistema coinciden en que hay cosas que modificar. Después podemos discutir de cuestiones puntuales, si tal artículo es así o tal artículo no, o si esto se escribe de tal manera o se escribe de otra, porque cierto es que cada uno de los operadores del sistema habla desde su posición y de su lugar y de sus intereses, ¿sí? Obviamente, los intereses de la defensa no son los mismos que los de la Fiscalía y tampoco que los de la Judicatura. Entonces, cada uno habla desde su perspectiva, digamos, ¿no? Pero a nosotros en lo particular nos satisface y mucho si es que acaso ese proyecto sale. Correcto. Doctor, bueno, evidentemente hay algunas cuestiones que nos llaman un poco más la atención quizá que otras, y probablemente porque no somos actores tan vinculados directamente al sistema de justicia, nos llaman un poquito la atención. Una tenía que ver con esto de los bienes, decomisados y demás, que es lo que ocurre, si se pueden utilizar y no. ¿Qué ocurre con eso que muchas veces se deterioran porque no se termina de resolver, por un lado? Después hemos escuchado, a ver si me equivoco, doctor, una sería la posibilidad de tener un juicio con un solo juez, entre otras cosas. Bueno, el tema porque acá hablamos de situaciones que por ahí se pueden resolver rápido, como esta, decíamos, un robo en flagrancia, lo resolvemos en un mes y algo, en un juicio rápido, pero hay juicios más complejos que a veces llevan mucho más tiempo y la gente espera que eso se apuren, digamos, ¿no? No, bueno, claro, eso necesariamente llevan más tiempo porque necesariamente requieren de otra investigación, ¿no? El fiscal tiene en principio 6 meses para concluir su investigación, puede pedir una prórroga, pero en principio son 6 meses, y en esos 6 meses tiene que juntar todas las evidencias que le posibiliten hacer una acusación seria, que el fiscal esté convencido de que ese hecho sucedió, del modo en que sucedió y cuál es la persona que va a ser llevada a juicio como responsable potencial de ese hecho. Entonces, eso obviamente requiere mucho más tiempo. Ahora, los plazos generales de duración del proceso, eso no se han cambiado, esos son 3 años para procesos ordinarios y 5 años si se considera que es una causa compleja. Entonces, el máximo son 5 años. Estamos muy por debajo, le diría, que la mayoría de las provincias del país, pero esos plazos no se han modificado. Lo que se refiere al proceso rápido es precisamente aquellos casos que son de sencilla investigación y que no resultan, digamos, complejos como para investigar, ¿no? Estamos hablando de casos en flagrancia y habitualmente de delitos contra la propiedad, habitualmente. Perfecto. Bueno, respecto, perdón, y la otra pregunta era respecto de los juicios unipersonales. Claro. El tema es que cuando uno va al 71 del Código Procesal Penal, que habla de para qué casos es competente un tribunal y para qué casos otro, ¿sí? Se establecía que era competente un juez unipersonal, o sea, un único juez, para aquellos delitos cuya pretensión punitiva del fiscal a la hora de acusar no superara los 6 años. Y nosotros creemos que eso es un piso demasiado, o mejor dicho, un techo demasiado bajo. ¿Por qué? Porque por un delito cuya pretensión punitiva, por ejemplo, son 7 años, está necesitando 3 jueces en primera instancia para el juicio ordinario. 3 jueces después que revisan lo que hicieron los 3 jueces de primera instancia. Los jueces que intervienen en las instancias intermedias, por ejemplo, las impugnaciones de las prisiones preventivas, etcétera. Más después los jueces del Superior Tribunal de Justicia, o sea, están necesitando casi 12 jueces por una pretensión punitiva capaz que de 7 años, cuando el fiscal es uno y el defensor suele ser uno también. Entonces la verdad no tiene ningún sentido. Nosotros pretendemos subir este piso o este techo a 12 años, que es lo que dice el proyecto, en cuyo caso está triplicando la cantidad de jueces sin necesidad de nombrar ninguno. ¿Por qué? Porque van a tener más competencia para más cantidad de juicios. ¿Se entiende? Claro. Doctor, para resumir un poco también para los que nos están escuchando en la radio y que nos están justamente escuchando a esta hora, básicamente lo que busca este proyecto es agilizar de alguna manera el funcionamiento de justicia, digamos, como para resumir. Sí, varias cosas. O sea, en primer lugar, tener más rapidez. Por ejemplo, subiendo además el techo del juicio abreviado, que es un juicio, pero en los que las partes llegan a un acuerdo reconociendo el hecho y se ponen de acuerdo respecto de la pena, se hace un acuerdo y ese acuerdo se presenta a la homologación del juez.
es el juez el que resuelve si es razonable o no ese acuerdo para homologarlo, y en caso de que resuelva que es razonable y se homologue, listo, se terminó el juicio con una sentencia y con una condena. Claro. O sea, se elimina todo lo que tiene que ver con las etapas recursivas y demás. Eso también le da muchísima agilidad y muchísima rapidez. ¿Qué estaba pasando? Que el techo que tenemos para llegar a un acuerdo es de 8 años, y nosotros entendemos que es muy bajo, y que un montón de delitos que podríamos acordar se quedan afuera precisamente por el techo, y precisamente porque el fiscal no está dispuesto a bajar tanto la pretensión punitiva, ¿sí? Entonces, ahora se lleva a 12 años, que dicho sea de paso, para que tengan una idea, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene 15 años, o sea, no es una barbaridad lo que subimos, pero de 8 a 12 hay una diferencia y entran más tipos de delitos, ¿no? Claro. Y que eso también es importante. Y después hay cuestiones que tienen que ver con el género, que nosotros creemos que tienen que estar o estar, y bueno, y creo que en eso no hubo mayores discrepancias. Correcto. Doctor, finalmente, bueno, nada, felicitarlo y saber cómo ha tomado esta invitación que le han hecho para colaborar en la Comisión de la Reforma del Código Penal de la Nación, entiendo, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, muy satisfecho y orgulloso desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, porque a través mío, digamos, los invitados son el Ministerio Público Fiscal de la provincia, La provincia de Chubut, claro. Sí, tal cual. Yo recuerdo con mucha satisfacción cuando allá por el 2014 me invitaron del Senado también a hablar sobre la reforma o el proyecto de reforma de lo que es actualmente el Código Procesal Penal Federal, que está en vigencia en Salta, en Jujuy, en Santa Fe, ahora en Mendoza va a entrar en el mes que viene, y luego se completará en el resto del país, ¿no? Y bueno, y en esa oportunidad también fui invitado a hablar a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, dimos nuestra opinión respecto del proyecto, muchas de las cuestiones fueron tomadas en cuenta, muchas de las cuestiones, de hecho todo lo que tiene que ver con victimología está tomado inclusive del artículo 35 de la Constitución de la provincia de Chubut, lo que tiene que ver con los plazos y demás, es casi textual del código nuestro, o sea, muchas de las cuestiones fueron tomadas en cuenta, y la verdad que es un motivo de satisfacción. Lo mismo ahora en todo lo que podamos colaborar con la comisión en la cual participa el camarista, el doctor Ricardo Basílico, obviamente lo haremos. Estamos trabajando en algunos temas que le acompañaremos a la propuesta para que sean analizadas por la comisión, ¿no?, que tiene grandes juristas. Perfecto. Doctor, le agradezco realmente mucho. Sabemos que ha sido una semana que lo hemos molestado bastante, pero nada, saber que está allí dispuesto a atender a los medios siempre es una buena noticia. Así que felicitaciones por esta invitación y ojalá que este proyecto, bueno, permita lo que tiene como espíritu, digamos, agilizar la justicia, darnos mayor seguridad. Tal cual, tal cual. Mire, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Varias cosas. En primer lugar, no nos creemos los dueños de la verdad, ni mucho menos. Hemos sometido a consideración cuantas veces ha sido necesario las propuestas y los proyectos, y tampoco tiene este proyecto nada que se pueda decir, esto es en conveniencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal. No, para nada, simplemente es nuestra visión del modo en que creemos que se puede mejorar el sistema de justicia y brindar las respuestas que con tanta razón la ciudadanía nos exige diariamente, ¿no? Así que simplemente es eso, ojalá que sea para bien, desde ya. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego, que tengan una buena mañana. Gracias. Bueno, el Procurador General de la provincia del Chubut y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, el doctor Jorge Luis Miquel Arena.